Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a tu nuevo podcast de gestión de conocimiento. ¿Te ha pasado que terminas el día y no hiciste ni la mitad de lo que te propusiste? Te prometiste que hoy sí ibas a avanzar una tarea o algún trabajo, pero entre el celular, un par de pendientes y este término que siempre nosotros a veces decimos, después lo hago. Otra vez lo importante quedó para mañana, la procrastinación. ¿Qué es la procrastinación? El día de hoy vamos a tratar ese término, aunque nuestros amigos también compartimos ese podcast, no le gusta ese término, de ese término lo vamos a traducir, ¿no? Es uno de los mayores ladrones del tiempo, nos roba nuestro tiempo. Pero no solo te quita productividad, te quita energía, te llena de culpa, te aleja de tus metas. En este episodio de gestión de conocimiento vamos a ir más allá del típico consejo, ¿no? A veces nos dan los consejos, nosotros damos el consejo a nuestros hijos o a nuestros seres queridos. Sé más disciplinado, sé más disciplinado. El día de hoy vamos a entender por qué postergamos, cómo hackear nuestro cerebro para tomar acción y lo más importante, cómo diseñar una vida en la que el tiempo trabaje en tu favor y no en tu contra. Así que si tienes el tiempo que se te escapa, se te va, este episodio es para ti. Nos encontramos con Pedro Bedón. Amigos, bienvenidos y como siempre mi agradecimiento por su compañía. Gracias, Pedrito. Y César Ferreiros. Bienvenidos amigos nuevamente. Gracias, César. Y el que les habla, Rubén Águedo. Entonces, ¿qué es realmente la procrastinación y por qué la sufrimos? Muchos creen que la procrastinación es simplemente flojera, uy, dice, tengo flojera, o una señal de que alguien no tiene fuerza de voluntad, pero la verdad es mucho más compleja, mucho más profundo. Procrastinar no es un problema de tiempo, no, falta tiempo, no. Es un problema de gestión, a mi punto de ver, gestión emocional. Cuando postergamos algo, no lo hacemos porque no tenemos tiempo, lo hacemos porque esa tarea activa alguna emoción incómoda. Sí, yo quiero hacer algo y justo me activa una emoción incómoda, un miedo al fracaso. Y si lo intento y si no me sale bien, o también perfeccionismo. No voy a comenzar hasta que todo esté perfecto. O también inseguridad. No estoy listo aún. O simplemente falta de claridad que nos deja paralizados. Y frente a ese malestar, nuestro cerebro busca una salida rápida, ¿no? Una que le dé una recompensa inmediata y que lo aleje del esfuerzo. Por ejemplo, voy a hacer una tarea, comienzo a abrir, hoy se voy a hacerlo más tarde, comienzo a abrir redes sociales, comienzo a mirar YouTube, comienzo a fijar, comer algo, o revisar correo, o simplemente decir, no, más tarde lo hago, más tarde lo voy a hacer. Mentira. Ese alivio momentáneo se siente bien, pero viene seguido de culpa, viene seguido de frustración y más estrés, porque el problema sigue ahí sin resolverse. La procrastinación es una forma de evadir el malestar, no de gestionar el tiempo. Lo más curioso es que muchas veces postergamos cosas que queremos hacer. Ese proyecto que soñamos, ese libro que deseamos escribir, o un libro que deseamos terminar de leer, ese negocio que queremos comenzar, pero lo dejamos para después por miedo, por dudas o por no saber por dónde empezar. Por eso, para vencer la procrastinación, el primer paso no es trabajar más, sino entender qué emoción te está llevando a evitar esa tarea. ¿Qué cosa me impide? ¿Cuál es la emoción que me impide realizar esa tarea? Hazte preguntas como, ¿qué siento cuando pienso en esta tarea? ¿Qué estoy tratando de evitar realmente? ¿Y qué pasaría si simplemente empiezo sin esperar hacerlo perfectamente o muy bien? ¿Qué nos dice Pedro de la procrastinación o el término que tú quieres emplear, darle el sinónimo a la procrastinación, que es el tema del día de hoy? Sí, en verdad yo utilizaría otro término o una frase, ¿no?, que indica lo mismo, que es en realidad la postergación de actividades, ¿no? Creo que es lo que nos ocurre a todos en algún momento.
y por diversas causas, ¿no? En algunos casos es lo difícil que a veces uno no quiere enfrentar, en otras situaciones la falta de enfoque, como bien mencionó Rubén, a veces uno está en alguna actividad y se desenfoca, entró a leer un correo electrónico y eso lo llevó a otra información y así sucesivamente. Y entonces eh, dejó de hacer la tarea principal. Y en algunas otras situaciones que uno quiere hacerlo, ¿no? Sabe que tiene que hacerlo, pero mentalmente encuentra alguna traba y entonces lo va postergando y al final comienza a correr para hacerlo todo. Pero el riesgo que uno corre para realizarlo al final es justamente no hacerlo bien. Y lo que queremos es hacerlo bien, ¿no? Tenemos varios ejemplos, por ejemplo, pues, de estos casos en donde la persona se habitúa a hacerlo todo a último momento, ¿no? Y de personajes bastante conocidos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Mozart, que cuenta que para hacer digamos, su obra de Don Giovanni, justamente él, en la noche anterior a la presentación de la obra, recién terminó. Tanto es así que dice que en la partitura todavía la tinta estaba fresca, ¿no? Entonces, lo hizo bien, exactamente, fue una gran obra, Don Giovanni, pero lo dejó a último momento y a última hora lo hizo todo, porque él ya era un compositor, pero lo iba postergando, postergando, y ya cuando ya no tenía más tiempo, lo hizo. Otro caso, ¿no? De Leonardo da Vinci, que obviamente aquí vemos el otro tema. Como Leonardo da Vinci era un personaje que atacaba muchas áreas del conocimiento humano, entonces siempre se veía involucrado en una obra y pasaba a otra y las ideas le venían a la mente. Entonces no estaba enfocado en una para seguir con la siguiente, sino que en forma simultánea, vamos a decir, no, obviamente simultánea no es, pero quería atacar varios frentes en un mismo tiempo, lo cual no se puede. Entonces hacía un poco de una obra, otro poco de otra obra y así sucesivamente. Al final terminaba todo, pero todo con retraso, ¿no? Vamos a suponer que se tomaba más tiempo del debido, porque no había un límite para hacer la obra, ¿no? Ustedes saben cuánto tiempo demoró en hacer su obra, su famosa obra La Mona Lisa. 16 años, ¿no? O sea, 16 años para hacer un cuadro, imagínense. Pero claro, a él le llamaba la atención algunas otras áreas del saber humano, que él avanzaba, pues la escultura, la ciencia, y obviamente eso le restaba tiempo y iba postergando lo que sí tenía que hacer, lo que había comenzado. Y entonces yo voy a citar otro ejemplo. Vamos a hablar de Alejandro Magno. Alejandro Magno, sabemos que él llegó a ser un conquistador antes de los 30 años, o sea, bastante joven y llegó a ser un conquistador. Pero, ¿cómo llegó a ser un conquistador? Porque él planificaba, o sea, tenía todo en la mente, no lo dejaba nada al azar, si no, no hubiera tenido tiempo, ¿no? ¿Cómo es posible que un joven que no tiene ni 30 años y era el conquistador de todo el mundo que en ese tiempo se conocía? ¿Cómo llegó a eso? El éxito fue consecuencia de ser disciplinado, estudioso en las actividades que iba a cumplir y minucioso. Entonces, esas son las cualidades a las cuales nosotros tenemos que acudir para lograr el éxito en nuestra gestión y no ir postergando. Entonces, en este ejemplo queda demostrado que no postergar, sino enfrentar la situación que uno tiene o el objetivo que tiene por cumplir, debe estudiarlo disciplinadamente, en sus momentos y en sus tiempos. Imagínense ustedes que Alejandro Magno dejaba la estrategia para última hora. Probablemente no hubiera sido el gran conquistador, porque esas cosas tenían grandes consecuencias. O sea, era un tema muy eh, si él cometía un error, significaba pues la muerte de parte de su tropa. Entonces, era algo crítico, no podía dejarlo al azar y él tenía conocimiento de eso y por esa razón él llegó a ser un gran conquistador, por tener ese método de cuál, primero, tener una lista de prioridades. ¿Qué cosa es lo que yo tengo por hacer? Habrán cosas que ciertamente por ocuparme de unas no me va a quedar tiempo para completar las otras. Pero para ello, tengo que hacer una lista de cuáles son las actividades que tengo pendientes, qué actividades de estas
son las que tengo yo prioritariamente que hacer, porque, y dentro de las prioritarias hay algunas que tienen mayor consecuencia que otras. Entonces, tengo que darle importancia a esas que tienen más efecto sobre el resultado que las otras. Ya teniendo estas actividades, entonces centralizarme cuál es la que comienzo y hasta no terminar paso a la siguiente. O si están relacionadas en forma conjunta. Pero las tengo que cumplir. Entonces, ese es un tema que debemos de atacar para evitar dejar nuestras actividades al final y de esa manera conseguir parte del éxito de nuestra gestión. No le digo que con esto vayamos necesariamente a conseguir el éxito porque hay una serie de factores en cada objetivo, pero sí está encaminado hacia ese logro. Entonces, lo importante y dentro de los métodos que podríamos utilizar nosotros para evitar esa postergación es primero perder el temor, enfrentar el problema, no dejarlo para otro momento. Y si no conocemos, involucrarnos en el tema para conocer más y poder resolverlo. Por último, no tengo yo la capacidad, no sé dónde ubicar, bueno, tengo que contactar a alguien que conozca el tema y que me pueda ayudar. Sin eso no podría yo enfrentarlo. Entonces, no hay razón para postergar una actividad, por complicada que sea, de repente es una tarea que te han encargado que la desconoces, pero sí tú puedes acudir a otras personas que te pueden orientar. Bueno, amigos, le dejo eh, el tema a nuestro amigo César para que continúe. Gracias. Adelante, Ahora César. que hablabas de los ejemplos, estuve leyendo y uno de los grandes procrastinadores fue Víctor Hugo. Entonces, ¿qué es lo que hacía este señor? Él sabía que tenía que terminar una obra. Entonces, para evitar perder foco en lo que estaba haciendo, agarró, se encerró desnudo en una habitación con un pedazo de tela para cubrirse y su ropa la tiró. Y simplemente estaba en un sitio totalmente cerrado. ¿Para qué? Para obligarse a hacer y terminar el famoso jorobado de Notre Dame. Lo terminó con varias semanas de anticipación. Otro procrastinador, no muy lejano, Bill Clinton. De hecho, fue hasta reconocido, salió en una portada de la revista Time, el procrastinador, le llamaron, porque tomaba todas las decisiones en último minuto, ¿no? Y muchas veces ocurre eso con nosotros. A veces dices, oye, hay un problema, ¿cómo voy a resolverlo? Y muchos usan la política del avestruz, ¿no? ¿Sabes qué es lo que pasa cuando hay un problema del avestruz? Se agarra, mete la cabeza dentro de un hueco y espera que pasen las cosas, ¿no? Y, pero la verdad es que lo más probable es que no pasen, sino que crezca el problema. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de procrastinar? ¿No? O sea, reconozcamos, si yo no hago las cosas a tiempo, lo primero que va a pasar es que voy a estar más tenso, ¿no? Porque tengo menos tiempo para hacer las cosas. Eh, lo segundo es, oye, al tener menos tiempo, quizás lo haga bien porque muchas veces dices, no, es que yo trabajo mejor bajo presión, ¿no? No he escuchado esa... Y a mí me gusta hacerlo así porque si no, no sale bien. Sí, pues, pero si sale algo mal no tienes tiempo para corregirlo. Entonces, date un tiempito. Yo te recomiendo que trates de manejar tu tiempo, que el tiempo es importante y te va a ayudar a priorizar y manejar las cosas de una manera más eficiente. Y uno de los consejos que te daría es, oye, identifica, si tú tienes una serie de tareas que tienes que llevar a cabo, identifica lo que parte después en pedacitos, ¿no? De forma tal que sean fáciles de lograr, fáciles de hacer. Hay una regla de 2 minutos, hay una regla de 5 minutos, hay una regla de 10 minutos, pero todos en esencia dicen lo mismo. Mira, busca la tarea que tengas que hacer y termínalo dentro de ese periodo de tiempo, luego dedícate a descansar 5 o 10 minutos y toma la tarea siguiente y de esta manera vas a poder avanzar sin ningún problema. Pero ¿qué pasa si tú no haces las cosas bien? Por un lado hemos dicho que pierdes oportunidades, pero por el otro lado la calidad de tu trabajo va a ser menor. No vas a lograr pulirlo. Ahora, tampoco digo de que al dejar de procrastinar vas a tener un trabajo perfecto, porque una de las cosas que ocurren también es que tienes personas que son perfeccionistas y que quieren que todo salga
como dicen algunos, tiza. ¿No? Entonces, si no sale tiza, si no está perfecto, entonces no puedo entregar mi trabajo. ¿Por qué? Porque tiene que salir tal como yo lo tengo pensado. Pero no, señores, no hay nada, o sea, no hay ninguna persona en el mundo que pueda anticipar todos los problemas. Yo cuando trabajaba, por ejemplo, en la banca, uno de los grandes problemas que tenías cuando estabas pidiendo hicieran algún tipo de desarrollo para un producto nuevo es que habíamos cubierto el 99.9% de toda la casuística para decir, sí, pero falta ese punto uno. Y para el esfuerzo que tenías que hacer para ese punto uno era tan grande y tan poco probable que ocurriera que no valía la pena dejar de lanzar ese producto porque por ese punto uno te podía demorar 6 meses más. Entonces, hay que hacer un balance entre lo que es práctico y lo que es perfecto, ¿no? Porque inclusive las cosas que parecen perfectas no lo son. ¿Por qué? Porque la gente cambia la forma de ver las cosas, cambian los estilos, cambian las percepciones y aquello que era perfecto en ese momento deja de serlo 5 minutos más tarde. Otra cosa que tienes que hacer es, si tú odias las tareas, porque hay mucha gente que no es organizada o tiene un orden muy particular, use, usen algún mecanismo que les ayude a simplemente usar su tiempo de una manera óptima. ¿Y cómo lo haces? Agarras y dices en el día, ¿cuáles son las tareas que tengo que hacer? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y listo. La pones desde la más difícil hacia la más fácil. ¿Por qué así? Porque la más difícil te va a demandar un poco más de tiempo, pero al mismo tiempo, cuando termines de hacerla, vas a tener una sensación de logro importante que te va a empujar a tomar la segunda, y como la segunda es más fácil que la primera, la vas a terminar más rápido, y la tercera es más fácil que la segunda, vas a poder avanzar mucho, mucho más fácil, y vas a agarrar lo que algunos le llaman momentum, y ese momentum es simplemente como cuando tú tratas de empujar la piedra, ¿no? Al principio pues está estática y la tratas de empujar y no lo logra, pues porque es muy difícil, pero cuando ya está en movimiento es mucho más fácil lograr que continúa rodando, ¿no? Y esa es la idea detrás de todo esto. Entonces, habiendo dicho esto, investigué un poquito más y encontré una cosa curiosa, que la Biblia habla de que existe la procrastinación, la llamaban en esa época la pereza, ¿no? Y que en ciertos pasajes de la Biblia, déjenme tomar nota porque esto no me lo sé de memoria, pero si lo escribí, decía, en Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, pero el alma de los diligentes será prosperada. Estamos hablando de un libro que tiene 1500 años, 2000 años, y que ya enfrentaba de alguna manera este problema, que no es un problema de la sociedad actual, es un problema de toda la vida, es un problema de la persona, es un problema de cómo somos, porque siempre vamos a tratar de evitar el trabajo, vamos a tratar de hacer las cosas más fáciles y salir del momento, ¿no? Inclusive, identifiqué que hay 7 demonios, y uno de los demonios, es curioso, el demonio se llama Belfejer. Suena curioso hablar sobre esto, ¿no? Pero en realidad, si la religión, que es algo que se ha dedicado durante muchísimos siglos a estudiar, no solamente los escritos, sino también el comportamiento humano, ha encontrado evidencias de que existen y siempre han existido este tipo de comportamientos. Entonces, es natural pensar de que hoy, con la mayor cantidad de elementos de distracción que tenemos, porque eso es lo que decía Rubén, ¿no? O sea, tú estás sentado y de repente suena el celular. Y te distraes, hola hermano, ¿cómo estás? ¿Qué te parece? Vamos a cenar más tarde, salimos mañana, los amigos que por aquí, que jajaja, ya yo me encargo de armarlo de la parrilla, yo hago esto. ¡Pum! Perdiste foco automáticamente. O de repente estás haciendo algo y el celular ¡pum! Se prende la lucecita y te pones a ver y ves pues que llegó una foto de alguien que está viajando y le dice, oye, qué bacán, ¿dónde está? Yo estuve aquí y todo lo demás. O sea, siempre van a haber elementos de distracción. O pasa el pajarito, suena y automáticamente pierdes foco. Si tú eres así
y te reconoces como que no tienes una concentración grande, entonces yo te sugiero que cuando vayas a hacer algo, una tarea importante, agarres y saques todos los elementos de distracción y solamente utilices aquello que vas a necesitar para hacer ese trabajo. El celular a un lado, el televisor apagado, de preferencia en un lugar sin ruido, que no te vaya a dar ganas de ir al baño justo cuando vas a empezar a hacer la tarea. O sea, pasa por todo ese proceso. Trata de identificar cuáles son los patrones que tú utilizas para ganar tiempo y evitar hacer la tarea. Yo sé que no es fácil. eh, y aquello que hemos aprendido durante toda nuestra vida, que es dejar las cosas para más tarde, no lo vas a cambiar, ese comportamiento de la noche a la mañana, pero puedes cambiarlo porque todos son comportamientos, básicamente, y los comportamientos pueden modificarse siempre y cuando hagas cosas repetitivas, pequeñas y fáciles de hacer. Bien, César. Qué interesante los comentarios, las enseñanzas de Pedro y César. Bueno, para repetir y para que nuestros seguidores puedan tomar en cuenta, y quisiera otra vez hablar de lo de Pedro, ¿no? Eh, no, Pedro no le gusta tomar el término procrastinar, bueno, dejar de lado está bien, pero es muy importante tener conocimiento de qué cosa estamos haciendo. Es muy importante tener el propósito. Y también César hablaba del tema digital, una llamada, dentro de una llamada y luego me distraigo y no son 2 minutos, son 5, 10, entro a redes sociales y luego me paso a TikTok, luego me paso a YouTube y realmente puedo dejar de hacer una tarea por 1, 2 horas y después estoy en problemas. Entonces, ya entendimos por qué procrastinamos y cómo las distracciones digitales afectan nuestra productividad. Que al final, el hecho de procrastinar, de dejar hacer la tarea para después lo hago o para mañana, afecta nuestra productividad. Entonces, pasemos a la parte práctica, cómo empezar a tomar el control, cómo mejorar. Y la clave está en algo muy simple pero poderoso. Podemos tener micro hábitos, hábitos pequeños. Porque la verdad es que no se necesita hacer cambios drásticos para mejorar tu tiempo. Solo necesitas pequeñas acciones. Pero pequeñas acciones repetidas todos los días que te acerquen a lo que realmente importa. Hay una técnica que se denomina Pomodoro, que nuestros seguidores lo pueden googlear, de repente han escuchado. ¿Y en qué consiste? Consiste en trabajar en bloques. De repente, una tarea que yo voy a realizar me va a demorar 3, 4, 5 horas y yo me pongo a pensar, a analizar lo que habíamos dicho, ¿no? El miedo, el temor o la pereza, pero lo divido y trabajo 25 minutos bien realizado, pero enfocado en dicha tarea sin interrupciones. Luego descanso 5 minutos, pero 5 minutos, ahí sí va la disciplina, porque si esos 5 minutos yo entro a redes sociales, seguramente se van a convertir en 20, 30 o 1 hora. No puedo concentrarme, muchas veces es solo, no he comenzado todavía. Es importante comenzar. Tengo una tarea, lo importante es comenzar. Luego hay una regla de los 2 minutos. Si una tarea toma menos de 2 minutos, hazla de inmediato. Responde ese correo corto, guarda ese documento, hace esa llamada pendiente. Estas pequeñas acciones evitan que se acumulen tareas y liberan tu mente. Lo que decía Pedro, planificación. Planifica tu día la noche anterior. Antes de dormir, escribe tus 3 tareas más importantes para el día siguiente. Cuando te levantas, ya sabes por dónde empezar. Evita la duda, la indecisión y el clásico, ¿y ahora qué hago? Otro, activar el modo avión mental. Cuando empieces una tarea importante, hazlo como si estuvieras volando. Hazlo aunque no tengas ganas, no esperes motivación. La motivación viene después de la acción. Toma acción de inmediato, no antes. El truco es comenzar. No, yo tengo una tarea de 4 o 5 horas. El truco es comenzar. Comienzo solo por 5 minutos. Me engancho en la tarea y culmino.
Entonces, eso es lo que yo puedo hablar de la procrastinación. Pedro, ¿qué cosa más nos podrías indicar ya para ir cerrando este espacio? Bueno, haciendo un resumen de lo que hemos mencionado, y creo que todos coincidimos en que tenemos que ser disciplinados, formar hábitos de nuestras actividades y tener en cuenta siempre que lo que dejas de hacer en un tiempo dado, no lo vuelves a recuperar ese tiempo. Tiempo que pasa, tiempo que perdiste. O sea, ya no hay cómo retroceder al pasado. Entonces, pensemos eso primero. Segundo, que debemos estar enfocados. Y si estás enfocado, por más efectos distractores que tengas a tu alrededor, no lo vas a usar. Entonces, eso depende de nosotros, no depende de nadie más. Es una decisión nuestra. Y esa decisión nuestra de hacer las cosas así es un hábito. Comencemos hoy. Dejemos de hacer las actividades que en realidad no retribuyen algún valor adicional a nosotros dentro de nuestro objetivo. Si nuestro objetivo es diversión, ok, será pues diversión. Pero si estamos en el tema de cumplir ciertas tareas laborales, por decir algo, entonces cumplamos esas tareas laborales en el horario o en el tiempo que se nos ha pedido para cumplir con esa misión y después hagamos las otras actividades que a nosotros nos parecen importantes. Tal vez la diversión sea algo importante, ok, la programamos, pero tengamos una planificación de nuestras actividades, que es lo más importante para nosotros. Recuerden, el tiempo es uno de los recursos que es lo más valioso para nosotros. Amigos, será hasta la próxima. Muchas gracias, Pedro. César, adelante. Tus palabras finales, por favor. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que procrastinar te va a hacer sentir mal. Por una sencilla razón, vas a estar tenso, vas a estar presionado, vas a estar ansioso, vas a decir, uy, no me alcanza el tiempo para hacer todas las cosas que tenía que haber hecho. Entonces, tómate tu tiempo, organízate y de verdad, si haces las cosas en pequeñas tareas, vas a ver que vas a tener un gran cambio. Tú puedes hacerlo. Buenas noches. Muchas gracias, César. Ahora ya lo sabes, la procrastinación no es un defecto personal, no lo tomen así como algo personal, es una respuesta emocional y se puede trabajar. Has aprendido que vencerla es muy importante. No se trata de hacer más, sino de hacer con mejor sentido, de diseñar tu entorno, crear microhábitos y cuidar tu energía, pero sobre todo de reconectar con tu propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué cosa vas a hacer mañana? A dónde quieres llegar? Porque cuando tienes claro para qué lo haces, por qué lo haces, el tiempo deja de ser tu enemigo y se convierte en tu mejor aliado. Y recuerda esto, no necesitas motivación para empezar, solo necesitas dar el primer paso. Habíamos comentado, tienes una tarea de 4, de 5 horas, de 2 días, comienza tomando acción y luego vas a continuar. Hazlo aunque no sea perfecto, lo que hablaba Pedro, ¿no? Aunque no sea perfecto, hazlo, pero hazlo. Si este episodio te ayudó, compártelo con alguien que también sienta que el tiempo se le escapa. Suscríbete a nuestro podcast Gestión de Conocimiento para más episodios sobre desarrollo personal, productividad, finanzas e inteligencia artificial al servicio de tu crecimiento. Cuéntame en los comentarios qué es lo que más te hace procrastinar y qué microhábito vas a aplicar desde hoy. Y recuerda, el mejor momento para empezar era ayer. El segundo momento es ahora. Muchas gracias, amigos.